Si sales, utiliza ropa, accesorios y calzado adecuado. Aléjate de las riberas de los ríos y torrenteras. No conduzcas vehículos ni transites por calles inundadas. Mantén siempre la azotea de tu casa despejada. Ten lista la mochila de emergencia con víveres enlatados y agua, documentos importantes, herramientas para reparaciones de emergencia, botiquín, radio. Bienvenidos a nuestro programa de tertulias sobre patrimonio de Arequipa. Nos alegra mucho en esta oportunidad contar con la presencia de un gran amigo, ¿no? Hugo Riveros, quien es actor, director de teatro, empresario y emprendedor de teatro, y nos encontramos justamente en su teatro Umbral, ¿no? Que se inauguró el año 2014 y desde entonces ha tenido una actividad importante, notable, contribuyendo, por supuesto, a mantener vivo la tradición de teatro en la ciudad de Arequipa. Y justamente sobre el teatro es que vamos a hablar esta mañana con Hugo Riveros, remontándonos un poco a los orígenes del teatro en Arequipa. Ciertamente hay algunas investigaciones al respecto, no las suficientes como para poder todavía decir que se ha escrito pues, el libro sobre teatro en nuestra ciudad, pero recuerdo una fecha hito que sería 1790 con motivo de la jura del rey Carlos IV, ¿no? Y que conllevó una serie de celebraciones en el antiguo virreinato del Perú, y por supuesto Arequipa no fue ajeno a esos festejos que eran comunes cuando un rey era elevado al trono, ¿no? Entonces se habla de que en aquella época ya Arequipa celebró con comedias clásicas, ¿no? Esta asunción al poder. Pero en la época republicana, ¿no? Y Huguito nos podrá seguramente confirmar eso, pues ya tenemos la aparición de los primeros teatros que se construyen en nuestra ciudad. Tal vez el más antiguo de todos ellos, ¿no? de esa época sería el Teatro Fénix. Y no es raro, ¿no? Que una cuadra en Arequipa se llamara la cuadra del teatro, ¿no? Que es actualmente calle Trinidad Morán, donde se ubicaba el Teatro Fénix. Ahí podríamos de pronto identificar, reconocer el primer espacio propiamente dicho, ¿no? Del cual tenemos noticia de la existencia de un teatro, que era un teatro muy precario, por supuesto. No tenía techo. No sí. tenía techo, sí. ¿no? Había una lona, creo que protegía ese techo cuando llovía, en temporada de lluvia, como ahora justamente. Lo que se cuenta es que la gente iba con su propio paraguas, en fin, ¿no? Sí. ¿no? Pero ya para esa época ya comenzaban a llegar algunas compañías de teatro, ¿no? Seguramente de María Lima, Guerrero, sí. o del extranjero, ¿no? Dinos, Hugo, en tu experiencia, tú llevas años trabajando en teatro como actor y director de teatro, ¿cuáles serían esa primera presencia de las compañías de teatro en nuestra ciudad y los primeros teatros que tú recuerdes? Bueno, lo que yo recuerdo de las conversas con gente mayor que conocí cuando era chico, es que venían compañías como de la señora María Guerrero, Margarita Xirgu de España, y mucha zarzuela, ¿no? Porque eran tránsito. Arequipa era una suerte de puente entre Chile, Perú, y luego se iban a Lima, ¿no? Entonces por ahí visitaran Arequipa, y el Teatro Fénix era pues un espacio apropiado para esas presencias, ¿no? Mucho del teatro que se hizo posteriormente tenía influencia española aquí en Arequipa, ¿no? Autores españoles, desde Casona, Paso, ese tipo de dramaturgos, ¿no? Bueno, yo recuerdo una publicidad del año 1872 que conservo, es un volante que circuló seguramente en la ciudad en aquella época, y que encontré en medio de las hojas de un libro antiguo, ¿no? Donde se anunciaba una obra de teatro en Arequipa con las grandes actrices nacionales nacidas en Moquegua, Clotilda Pérez y Amalia Pérez, y se debutaban en el Teatro Arequipa. Imagino que se refería, ¿no? al Teatro Fénix, ¿no? Porque el Teatro Arequipa
corresponde a comienzos del siglo XX y que quedaba en la plazoleta San Francisco, sí. ¿no es cierto? Que es uno de los escenarios que tuvo la ciudad de Arequipa, como por ejemplo el Teatro Municipal y el Teatro Ateneo, que se construyen en 1940 como consecuencia del cuarto centenario de fundación española de la ciudad de Arequipa. Esos grandes escenarios, ¿qué reflexión te motivan, Hugo, respecto de que en Arequipa había pues una promoción, ¿no? Claro. Una apuesta decidida por el teatro al inaugurar en la gestión del alcalde Julio Ernesto Portugal esos dos grandes escenarios, como fue el Teatro Municipal, que sigue, ¿no? Sigue en funcionamiento y sigue siendo el gran escenario de la ciudad, y el Teatro Ateneo, que funciona en el Complejo Cultural Ateneo de Álvarez Thomas. Claro, para la época era un hito cultural, incluso vino el presidente de la República, tú sabes, Claro. a inaugurar esas dos espacios importantes de cultura, ¿no? La Casa de la Cultura, que era me parece el Ateneo, si no me equivoco, ahí se hizo la Casa de la Cultura posteriormente. Claro. Y luego el Teatro Municipal, claro, como el escenario más importante de la ciudad, con una arquitectura apropiada, en fin, esto. Y también allí se presentaron compañías españolas. Yo recuerdo de chico haber visto algunas zarzuelas en ese teatro, todavía estamos hablando de los años 70, 80, ¿no? Quien tiene una memoria extraordinaria sobre eso hay un señor Angulo, que trabaja en el teatro y es bastante mayor, tiene memorizado casi todas las compañías que pasaron por allí. Había un señor, Óscar Urizar, me acuerdo siempre de él con mucha ternura, porque era un personaje tramoyista, enamorado de su trabajo, de la tramoya, del teatro, y él nos enseñaba con mucha pasión todos los vericuetos que tenía el Teatro Municipal. Éramos chicos de 18 años, qué sé yo, y entrábamos a conocer este mundo maravilloso que era la construcción de un teatro, de un escenario de esa dimensión. Y creo que allí se han presentado importantísimas compañías, hasta que de pronto ya el teatro ha pasado a otro formato de trabajo, ya no de mucha gente, sino de hacer temporadas en salas más pequeñas como esta y otros colegas que han tenido, ¿no? Y que tienen su teatro. Claro. Pero sí, hay memoria y hay incluso algunos afiches de las presentaciones de artistas importantes del Perú y del extranjero en el Teatro Municipal, ¿no? Claro, justamente los formatos, como tú decías, ¿no? Muchas veces estos teatros luego también han sido espacios para que se proyecten películas, ¿no? O se convirtieron en cines. Sí, pues sí. Igualmente, ¿no? Otro teatro que también recordamos es el Teatro Olimpo, ¿no? Que quedaba en la calle Mercaderes. Olimpo, ¿no? En la segunda cuadra de la calle Mercaderes. Cine Victoria fue después, ¿no? Que después fue Cine Victoria, exactamente, sí, ¿no? Sí. Que era un teatro igualmente importante en su época. Y como tú decías, ¿no? Se ha perdido un poco la memoria acerca de las presentaciones teatrales, zarzuela y la llegada de compañías a nuestra ciudad por aquellos años. Pero lo que podríamos decir es que en efecto había un movimiento, un fuerte movimiento teatral en Arequipa, ¿no es cierto? Y de producción local también, ¿no? Y de producción local. Claro. Y bueno, ya justamente refiriéndonos a la producción local, podríamos identificar algunas de las primeras compañías o grupos teatrales, por ejemplo, ya propiamente arequipeños, que aparecen en la segunda mitad del siglo XX. Seguramente tú siempre hablas del grupo Thalía, ¿no es cierto? Y la presencia de José Valdés Payet en todo en la formación de este grupo. Su local en Tristán, ¿no? Claro. Sí, me acuerdo. Pero había otro un poco más antiguo, que me acuerdo cuando era chico, estaba en el colegio, no sé si en primaria o secundaria, un teatro que se llamaba Eucaleón, que estaba en la calle Perú, a espaldas de las propiedades del monasterio de Santo Domingo, ¿no? Bien, vamos a, después de la pausa, regresar para seguir conversando sobre el teatro en Arequipa. Yo quiero ser un buen esposo. Quiero ser un buen padre. Quiero ser un buen novio. Quiero ser un buen hermano. Los varones ganamos con el cambio. Los hombres de verdad respetamos a las mujeres. Entre patas.
Bien, continuamos con nuestra tertulia sobre teatro en Arequipa. Me gustaría mencionar que uno de los aspectos más importantes de la cultura en Arequipa, de nuestro patrimonio cultural, es justamente el teatro. Y en estas últimas tertulias hemos estado tratando diferentes temas relacionados a la riqueza cultural de Arequipa. Y sin duda, como comentaba Hugo Riveros, ¿no?, en sus recuerdos más remotos, nos hablaba de este teatro, Eucalión y compañía de teatro, que recuerda vivamente hacia los años 60, ¿no? Sería una de tus primeros recuerdos. 68 más o menos, estaba Ya. entonces en primaria, o creo que sí. Claro, en alguna esquina de la memoria está por ahí el recuerdo del Teatro Eucalión, porque yo pasaba por ahí. ¿Dónde se ubicaba? En la calle Piero, Perú, detrás del convento de Santo Domingo. Claro, era propiedad también del monasterio de Santo Domingo. Dirigía un tal señor Hugo, ¿no? Y era un teatro grande, profundo, siempre lo miré negro. Y luego de eso vino el teatro del señor Valdés Payete, el doctor Valdés Payete. Eso ha sido en los años 70 y pico. Estuvo en todo su furor don Pepe con su hermano Lucho, si no me equivoco. El grupo Thalía. El grupo Thalía, ¿no? Ese trabajo que él hacía era muy importante, paralelo al que también hacía el de la NEA, el doctor Dito Cáceres, con Carlos de la Riva, ¿no? El Club de Teatro de la NEA. El Club de Teatro de la con NEA. Carlos de la Riva. Esas épocas del 80 ya fueron vitales, y también aparecieron otras agrupaciones como la del Teunza, con el Teatro Atahualpa de Luis Álvarez Oquendo, y también apareció el elenco municipal de teatro que dirigió César Salas Corso, ¿no? Casi todos eran escisiones de otros, ¿no? Grupos que se dividían y armaban su propio proyecto. Y en el proyecto de Salas Corso estuvo vinculado a la municipalidad, tuvo el reconocimiento del municipio como oficial. Y el año 82-83, yo siendo bastante joven, César Salas viajó a Lima a quedarse para siempre trabajando en Lima como teatrista, y me encomendó a mí ser el director bisoño de un elenco grande que había en Arequipa en esa época, ¿no? Y a partir de ahí se gestan otros fenómenos de crecimiento del teatro, porque ya vinieron influencias ya más de Lima, ya no de tanto del teatro español. La influencia de Cuatro Tablas, de Mario Delgado, de Ascani, de otras compañías que venían a hacer encuentros y talleres, y comenzaron a modificar un poco la visión teatral de los arequipeños, que empezábamos a vislumbrar el tema teatral en Arequipa, ¿no? Claro. Quien ha hecho un poco la historia de todo esto es Carlos Salgado. Va a publicar un libro. Carlos Salgado es un estudioso, enseña en una universidad de Estados Unidos, y va a publicar algo sobre el teatro peruano y específicamente sobre el teatro arequipeño. Él ha hecho una investigación muy profunda y supongo que ese libro debe estar circulando este año, ¿no? Claro. Es muy importante toda esta tradición, que además contribuye a la formación de públicos, ¿no es cierto? Sí, La formación de públicos para que se habitúen, se acostumbren a asistir al teatro, porque el teatro, digamos que no solamente pone en escena esas grandes obras, ¿no?, clásicas, como tú decías, que por mucho tiempo obedecían a la tradición española, fundamentalmente, sino también es una manera no solo es un divertimento, ¿no?, es una manera de poder apreciar en escena, ¿no?, el carácter humano, ¿no?, en sus distintas manifestaciones, sino que es una forma de poder reconocernos también, ¿no?, en el teatro y la vida propia, la vida misma, ¿no?, la vida misma, desde un punto de vista desde el humor, ¿no?, desde la tragedia, ¿no?, desde la comicidad, en fin, como que sí, desde un punto de vista satírico inclusive, ¿no?, que nos vemos reflejados en las obras que se ponen en escena, y eso sin duda contribuye enormemente a que la población de una ciudad, como es el caso de Arequipa, pues tenga una oferta cultural, en este caso relacionada al teatro, que le posibilite mejorar, ¿no?, sus condiciones de educación, ¿no?, de cultura, y por supuesto tener la oportunidad de apreciar estas grandes obras de la literatura universal, en muchos casos, pero puestas en escena. Claro. Entonces, ¿cuánto crees tú que ha contribuido eso
bueno, ya lo hemos dicho, pero ¿en cuánto crees tú que ha contribuido eso digamos, a respaldar, ¿no?, esta tradición cultural en Arequipa, tanto en el pasado como en la actualidad, ¿no?, en que la tradición de teatro continúa viva, sin duda, ¿no?, con nuevos grupos de teatro que podemos reconocer hoy en día, que apuestan por una nueva generación de artistas, de actores, de actrices, que están haciendo un trabajo igualmente importante, ¿no? Entonces, ¿en qué medida eso está también contribuyendo, por ejemplo, como sociedad, a mantener, ¿no?, un nivel cultural en nuestro medio? Claro, el arte en general apoya una construcción social, ¿no? Y crear, pues, nuevos imaginarios en la gente y reflejarlos, o al revés, reflejar los imaginarios de la gente en el escenario, ¿no? Lo que uno sueña, piensa, cree, sufre o de lo cual se ríe, el teatro, pues, es el escenario adecuado, porque es un arte vivo, claro, y temporal, ¿no? Entonces pasa mientras está en el escenario. Después la gente puede llevarse la historia y puede reflexionar o divertirse o entretenerse con algunas anécdotas, pero finalmente es una experiencia humana. Y claro, las nuevas generaciones están aportando mucho, porque de todas maneras los jóvenes tienen, pues, el impulso, ¿no?, la fuerza, el entusiasmo, y están impulsando una nueva forma de ver el arte teatral en Arequipa, y a la cual nos tenemos que acomodar los que ya tenemos algunas décadas en esto, a aceptar que los cambios vienen, pero que de pronto hacemos una síntesis en nosotros mismos de lo que ha pasado, lo que es, incluso lo que vendrá. Y producto de eso son espacios como este, ¿no?, Umbral, Teatrando, dos de los grupos más, Gallito de Papel, Arte Escénica y Calapata, ni hablar. Son, digamos, ejes del desarrollo teatral contemporáneo de Arequipa, ¿no?, con nuevas propuestas, una nueva visión también de lo que quiere hacer y lo que quiere lograr en la industria cultural esta ciudad. Y hablando de las industrias culturales, en nuestro medio, por ejemplo, hoy en día, ¿cuán difícil es hacer teatro en Arequipa? Creo que siempre lo ha sido, ¿eh? Yeah. Ahora, claro, lo que pasa es que esta suerte de eclosión económica que está pasando a Arequipa desde hace algunos años ha permitido que se pueda sostener económicamente algunas compañías, ¿no? Antes era impensable, en los años 80, en la época del terrorismo, era impensable poder sostener una sala como estas. Era evidente, ¿no? El terrorismo y la crisis económica, sí, hizo del poblador una persona autosubsistente, ¿no?, que tenía que pensar en lo primero, la subsistencia, y en el cuidado que tenía que tener de su familia, ¿no? Luego hay un pequeño excedente que han ido teniendo algunas personas y por ahí pueden invertir un poco en cultura, en libros, en otras cosas que les ayuda a crecer como personas, ¿no? Claro, sin duda. Hay iniciativas privadas como la del Teatro Umbral y también promovidas desde instituciones como la NEA o la propia Universidad Nacional de San Agustín, ¿no?, de las cuales hemos hablado brevemente y que vamos a continuar reseñando después de la pausa. Yo quiero ser un buen esposo. Quiero ser un buen padre. Quiero ser un buen novio. Quiero ser un buen hermano. Los varones ganamos con el cambio. Los hombres de verdad respetamos a las mujeres. Entre patas. Escuela Taller Arequipa. Formación gratuita para jóvenes con bajos recursos. Estamos ubicados en calle Cruz Verde 217B Cercado. Allí nuestros alumnos aprenden las especialidades de carpintería, albañilería y cantería, jardinería, herrería y forja. Los únicos requisitos son tener de 17 a 27 años y la copia de tu DNI. Todos nuestros alumnos tienen beneficios como movilidad, alimentación, seguro contra accidentes, uniforme de trabajo y material de estudio, totalmente gratuito. Informes al número 21367. La Escuela Taller de Arequipa, pule tu talento. Amigos, continuamos con nuestras tertulias sobre el patrimonio
de Arequipa, en esta oportunidad conversando sobre el teatro en nuestra ciudad y por supuesto en la agradable compañía de nuestro amigo Hugo Riveros, actor, director de teatro, emprendedor de teatro, una figura, una personalidad, creo yo, ¿no? En Arequipa. Es una calumnia. De ninguna manera, porque además estamos hablando de una iniciativa privada, el hecho de haber, por ejemplo, creado el año 2014 el Teatro Umbral, que realmente es una apuesta, ¿no?, por continuar con esa tradición de teatro en nuestra ciudad. Y hablamos también de las iniciativas públicas, digamos así, como el TEUNSA, el Teatro de la Universidad Nacional de San Agustín, que sigue pues vigente y que sigue dando su aporte, su cuota de aporte importante, por supuesto, a la conservación del teatro. Y se me venía a la memoria nuestro antiguo teatrín, que le llamaban así, aunque no debe ser el teatrín, el Teatro Arequipa, ahora llamado Teatro Arequipay, ¿no es cierto? Y el últimamente inaugurado Teatro Mario Vargas Llosa en la Avenida Parra. Todo ello, digamos que si le damos una lectura optimista, significa de que Arequipa sigue apostando, ¿no?, a través de sus instituciones, a través de empresarios como tú, ¿no?, o emprendedores como tú, siguen apostando por el teatro, por la formación de públicos, por traer obras, ¿no?, a nuestra ciudad, y ello con la finalidad seguramente de, digamos, mantener y seguir elevando el nivel cultural de nuestro medio y dar la oportunidad a la población, porque ahora el teatro es, digamos, tú con la experiencia que tienes, Hugo, ¿no?, hay una mayor seguramente acogida por las obras de teatro cada vez que hay un estreno, una presentación en Arequipa. Obviamente va creciendo poco a poco, pero como decía un maestro, la calidad atrae la cantidad. En la medida que los trabajos en general del arte sean de mejor calidad, la mirada del espectador o del consumidor va a ir siempre un poco más atenta. Y creo que en ese sentido, mirando el teatro contemporáneo y recogiendo la experiencia de otros años, estos años son muy, muy importantes y maravillosos para el teatro. Las propuestas, los jóvenes, los más jóvenes que están haciendo ya propuestas interesantes, puedo citar algunos nombres, ¿no? Mauricio Camargo, Roberto Palacios, Marco García, en fin, gente joven que está trabajando iniciativas muy importantes para el desarrollo del teatro en Arequipa. Y en el caso nuestro de Umbral, trabajamos el 90% del teatro que hacemos es teatro peruano. Esa es una filosofía que tenemos y creemos que la dramaturgia peruana debe ser la primera que se debe mostrar en un espacio teatral de Arequipa. También la dramaturgia arequipeña, y en ese sentido hay compañías que han hecho esfuerzos muy importantes. Arte Escénica ha convocado un par de concursos de dramaturgia arequipeña, es decir, para que podamos contar nuestras historias a nuestra gente. Y si el foráneo viene y ve también el teatro peruano, ve cómo somos los peruanos en nuestro espíritu, ¿no? Claro. Esa es una contribución importante para una construcción social y cultural de Arequipa. También creemos en Umbral, y ese es un proyecto de este año, que la cultura debe salir también del centro histórico, del casco histórico. Debe ir a las poblaciones más alejadas, donde la gente no tiene oportunidad de ver un espectáculo teatral, y mostrar y también recoger la experiencia que ellos tienen, ¿no? Y hacer una multiculturalidad efectiva en ese sentido. Eso sería muy importante, ¿no? O sea, podemos apreciar que los teatros están fundamentalmente ubicados, pues, en lo que es el centro histórico de la ciudad, ¿no? Antes y ahora, ¿no? Sería interesante una apuesta hacia la construcción o la búsqueda de espacios donde se pueden hacer representaciones teatrales, pero fuera de la ciudad, ¿no? Claro. Digamos en otros lugares, a fin de poder ir también contribuyendo a lo que tú decías, a la formación de públicos, ¿no? A ir ganando nuevos adeptos hacia el buen teatro y sobre todo ese reflejo del teatro arequipeño, ¿no? Con actores locales, claro, que ya hay una buena escuela de actores locales,
¿no? Yo he tenido la oportunidad de poder apreciar el trabajo de una nueva generación de actores y actrices arequipeños y arequipeñas que sin duda estoy seguro van a cumplir un papel igualmente significativo a nivel nacional, ¿no? Y de hecho creo que ya muchos de ellos han trascendido las fronteras de la ciudad de Arequipa, ¿no? Sí, hay gente que desde la escuela de Umbral, que tenemos ya 5 años, ya hay generaciones que están estudiando o en Lima o se han ido a Buenos Aires. Ahora es más fácil. En la época de hace 30, 40 años era para un arequipeño casi imposible moverse de la ciudad. Ahora se van con mucha más facilidad y enhorabuena. Entonces, y hay algunos actores de Arequipa que están destacando en Lima notablemente. El último ha sido Renato Pantigoso, que ha ganado el premio al mejor actor de Lima en la temporada del 2020 por la crítica, es una revista de crítica teatral, ¿no? Arequipeño. Entonces hay gente que apuesta por ir y dice, ya el espacio de Lima lo vamos a conquistar, y lo han hecho con calidad y con trabajo. En la escuela que tenemos acá todos los años, el principio fundamental es rigor, ¿no? El trabajo, el hecho de ser actor es un trabajo y es un deber social. Claro. Y hay que tener disciplina y hay que cuidarse y hay que mostrarse de una manera adecuada. Digamos que en la dramaturgia arequipeña podemos reconocer e identificar seguramente algunas personas que a su vez han elaborado textos, ¿no? Sí, claro, para obras de teatro, sí. Permíteme mencionar como dato histórico al doctor Diego Macías y Calle, que fue alcalde de Arequipa hacia 1890, 91, 92, considerado en su época como el alcalde más culto, ¿no? de la ciudad, y que escribió una obra de teatro llamada Clotilde, ¿no? y que se puso en escena seguramente en el Teatro Arequipa, como se denominaba así el antiguo Teatro Fénix, ¿no? que era el único y principal que había en nuestro medio. Entonces, pero eso como dato histórico, pero ¿qué otros, digamos, dramaturgos conocemos en nuestro medio? Esa obra Clotilde me interesa conocerla porque debe ser la revelación de un espíritu de posguerra, ¿no? De ese sentimiento que hubo en el Perú y sobre todo en Arequipa después de haber pasado la guerra del Pacífico. Ahora, hay Alberto Hidalgo, César Vega Herrera, Renato Morales de Rivera también tiene textos teatrales. Estamos hablando de los años 30, 40, ¿no? Antonio González Polar tiene una obra que ganó un premio nacional que se llamó Carmañola, ¿no? Que tenía que ver un poco con las guerrillas de esa época, de los años 60. Hay un texto muy bonito de Oscar Silva que se llama La leyenda del Texao. Un poco una revelación. Sí, claro. Y luego Carlos Manchego también tiene obras importantes sobre Por el Oriente sale el sol, si no me equivoco, es el libro que publicó Profesor del Colegio Independencia. Claro. Reinaldo Delgado Huertas del Pino fue básicamente un actor, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, aprovecho la oportunidad para poder también homenajear con un recuerdo a este gran actor que fue Reinaldo Delgado, pareja teatral con Antonio, ¿no? González Polar. Claro. Ellos tenían un espectáculo que se llamaba Los Huiñaperos, que revelaba pues el espíritu del enjundio del arequipeño, del campo, ¿no? Digamos que esa es la dramaturgia arequipeña, ¿no? O sea, esa que refleja, ¿no? digamos, nuestras tradiciones, costumbres, un poco la idiosincrasia, ¿no? del pueblo arequipeño. Bayón Farfán también tiene musicalizó un texto, Cala Calzón sin forro, ¿no? Son de costumbres absolutamente arequipeñas. ¿Y ahora cuál es la tendencia? ¿Cuál es la tendencia del teatro contemporáneo? A experimentar, sí. Los chicos están escribiendo cosas interesantes. Hay mujeres también involucradas en este tema. La Universidad Católica Santa María está impulsando también mucho el teatro, y no se diga de la San Pablo, ¿no? La Universidad de San Pablo es ahora también un gestor del movimiento teatral en Arequipa, y su aporte es muy importante. Tienen un elenco oficial que tienen muy buenas puestas en escena. Creo que el teatro tiende a experimentar y a descomponer algunos códigos para crear unos nuevos, y en ese sentido a mí me alegra mucho la presencia de estas agrupaciones nuevas
que ya están renovando un poco la dramaturgia. Y hay gente que escribe, sí, hay gente que escribe acá. Ya. Pero sin duda esos aportes que hace la dramaturgia en Arequipa, en lo contemporáneo, ¿no? Hace vislumbrar que el teatro tiene futuro. Desde luego, si los jóvenes lo practican, y también Anaís Beltrán, por ejemplo, es una jovencita que ha ganado un premio en Lima de un concurso del Teatro La Plaza, me parece que es Sala de Parto, y es una joven que estudiosa, que va innovando, y uno los mira desde lejos y lo dice, mira, acá está el futuro del teatro en Arequipa, y en buenas manos, ¿no? Claro. Y en buenas manos, porque son gente que estudia mucho y que ha entendido que este es un oficio humano que necesita estudiar, trabajar e impulsar desde la trinchera donde uno ha elegido, desde el estilo que uno haya elegido. ¿Hay una escuela arequipeña de teatro? ¿Podríamos decir eso? ¿O se está gestando, o hay íconos, ¿no?, del teatro en Arequipa que están formando una nueva generación de actores, de actrices? Yo creo que la construcción viene a partir de la descomposición de lo ya hecho, ¿no? Hay gente que trabaja textos de Shakespeare y los va descomponiendo y va haciendo nuevas propuestas, como pasa en el mundo entero, ¿no? Me parece que sí, hay una nueva visión del teatro en Arequipa. Una nueva visión. Sí, totalmente. Bueno, sin duda hay que ser muy optimistas, ¿no?, y realmente creyentes de la necesidad de poder abrir nuevas salas o de mantener las ya existentes, a fin de seguir promoviendo esta expresión cultural como es el teatro, ¿no? Y habíamos mencionado algunos de esos escenarios que en los últimos tiempos se han abierto al público, ¿no?, como es el caso del Teatro Mario Vargas Llosa, ¿no? Claro. O el Teatro Ateneo, nuestro teatro en el Complejo Cultural Ateneo, ¿no?, que ha sido remozado y tiene las ganas de querer seguir dando la oportunidad como espacio para poder hacer presentaciones de obras de teatro, de dramaturgia local, ¿no?, pero también de otros hombres de teatro que llegaran de otros lugares, ¿no?, de otras latitudes, ¿no? Claro. Posiblemente de Lima, porque entiendo de que hay mucha rotación, sí, ¿no es cierto? Sí. Sobre todo de allá para acá, y no sé si de acá para allá también, ¿no es cierto? También hubo un espectáculo muy bonito, Frida Kahlo, que hizo Calapata, que ha sido una de las mejores puestas en escena que he visto, que fue a Lima y tuvo un éxito fundamental, ¿no? Fue importante. Arte Escénica también creo que ha ido a Lima, ha ganado un concurso. No olvidemos el teatro para niños, ¿no?, que es claro, un espacio importantísimo que lo ha ocupado Arlequín Teatro con Jouet. Son dos compañías que se han dedicado a eso. El teatro para niños, ¿no?, el teatro infantil, sin duda son igualmente propuestas, ¿no?, muy importantes para otro tipo de públicos. Bien, amigos, estamos llegando al final de esta tertulia sobre teatro en Arequipa con Hugo Riveros, ¿no?, una figura extraordinaria del teatro en nuestro medio, director de teatro y emprendedor, ¿no?, y propietario del Teatro Umbral, y no me queda sino agradecerles por seguirnos todas las semanas en este espacio que promueve la Municipalidad Provincial de Arequipa a través de la gerencia del Centro Histórico y Zona Monumental, y por supuesto la Biblioteca Pública Municipal de Arequipa. Será hasta otra oportunidad.